Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es sábado de la tercera semana de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: "Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?". Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: "Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha". Al escuchar el Evangelio de hoy, no es difícil imaginarnos por qué para los oyentes de Jesús, incluidos sus discípulos, el discurso sobre la Eucaristía se les hacía duro de aceptar. No de entender, porque lo entendieron bien. El problema no era intelectual, era cuestión del corazón. Nos dice el evangelista que desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: "¿También ustedes quieren dejarme?". Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". Claramente es un pasaje trágico. No hacía mucho a Jesús lo seguía la multitud. Muchos habían sido testigos de sus milagros. Pero a medida que todo iba cambiando en torno a Jesús, ya que cada vez había más odio hacia Jesús de parte de los fariseos, y ante el lenguaje duro de Jesús sobre sus enseñanzas, lo que había en los corazones de los que lo seguían se iba haciendo cada vez más evidente. Cuando les habla de la Eucaristía, en este caso, una gran mayoría se escandaliza y decide marcharse. Fijémonos que Jesús no cede ante la actitud de muchos de marcharse. Es más, los confronta. Y ante la confrontación que Jesús les hace diciéndoles: "Ustedes también quieren marcharse", Pedro, ejerciendo ya de vicario de Cristo, le dice: "¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna". Pedro va a lo profundo y le dice: "Tú tienes palabras de vida eterna". En otras palabras, le dijo a Jesús: "Señor, lo que tú nos enseñas no nos escandaliza y lo creemos. Porque a la gran mayoría, los que se estaban marchando, se iban porque les había escandalizado la doctrina que Jesús les enseñaba. En este caso, la doctrina sobre la Eucaristía". Mis hermanos y hermanas, es que la enseñanza de Jesús se escandalizó en su tiempo y sigue escandalizando. Y podemos decir que hoy, más que en ningún otro momento de la historia, el mundo se escandaliza, y no solo se escandaliza, sino que podemos decir odia lo que Jesús enseña. ¿Por qué? Porque Jesús y sus enseñanzas nos hablan del amor auténtico. Nos hablan del amor basado en la entrega y el sacrificio. Las enseñanzas de Jesús nos hablan sobre el perdón, sobre la no opresión de los poderosos sobre los más débiles. El mundo no tolera esta doctrina más. El mundo no quiere escuchar lo que Jesús dice, porque el mundo quiere comodidad. El mundo pide egoísmo. El mundo pide que nos miremos los unos a los otros como objetos. El mundo pide venganza, que es todo lo contrario a lo que Jesús enseña. Por eso, Jesús les pide una opción.
En este caso, en relación con su enseñanza de la Eucaristía. Se trata de seguirlo aceptando el misterio de su cuerpo y su sangre en su totalidad, y con lo que implica el creer que Cristo está presente en la Eucaristía, o de irnos y alejarnos de Él. Jesús no cede, y seguro que le causaba mucho dolor el ver cómo muchos se iban, quizás en masas. Verdaderamente impresiona el leer que Jesús no hizo nada para detener a nadie. Y es que, mis hermanos y hermanas, el misterio de Dios no se puede separar. Es decir, no podemos querer aceptar una parte de la enseñanza de Jesús y otra no. O lo aceptamos o lo rechazamos. Jesús nos da un mensaje categórico que a la hora de defender y enseñar sobre la Eucaristía no existe compasión alguna. No podemos rebajar el mensaje. Pensemos en que nadie nos ama como Jesús y que Él prefirió que muchos se fueran antes de modificar una sola palabra de sus enseñanzas. Siempre ha sido la enseñanza de Jesús la que escandaliza. Hoy en día, ¿cómo se duda y se critica lo que Jesús enseñó? Un día, por ejemplo, Jesús dijo: el que se casa y se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. ¿A cuántos no escandaliza esta enseñanza en nuestros tiempos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir: la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que cambiar porque los tiempos han cambiado? Hay que ver ese mensaje y ejemplo que Jesús nos da. Cómo, a pesar del dolor que sintió al ver que tantos se marchaban, prefirió dejar que se fuesen antes de modificar sus enseñanzas. Mis hermanos y hermanas, nuestra fe en la Eucaristía es la que nos distingue de los verdaderos seguidores de Cristo. Lo fue en el tiempo de Jesús y lo es más que nunca en nuestros tiempos. Pidámosle al Señor que no seamos de los que nos escandalizamos de sus enseñanzas, que no somos de los que decimos que la iglesia tiene que modernizarse, que la iglesia tiene que cambiar. Como dijeron en el tiempo de Jesús, este lenguaje es duro de entenderlo, duro de creerlo, sino que seamos de los que, como Pedro, le decimos con firmeza una y otra vez a Jesús: creemos, Señor, que tus palabras y tus enseñanzas son verdad, cueste lo que cueste. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.